Hola, me llamo Tara Coleman y me gustaría compartir la historia de mi vida con todos. Si me hubieras visto cuando tenía 20 y tantos años, o incluso al final de mi adolescencia, habrías pensado que mi vida ya había terminado. Jamás imaginarías de dónde vengo. De hecho, si me miraras, tal vez asumirías que vengo de un hogar destruido o que fui abusada, pero en realidad fue todo lo contrario. Fui criada por dos padres maravillosos, temerosos de Dios. Soy la más joven de 4 hijos, y fui tan protegida que, cuando finalmente tuve contacto con el mundo real, estaba completamente despreparada. No solo crecí en un hogar cristiano, sino que mis padres vivían su fe intensamente. Mi papá era diácono en la iglesia, y orábamos juntos alrededor de la estufa de leña. Dormía escuchando esas oraciones. Era una relación verdadera con Cristo. A pesar de eso, aunque crecí de esa manera, nunca conocí verdaderamente a Dios o a Jesús. Sabía todo sobre Él, sabía quién era, pero sobre su amor, su gracia y el poder que tiene para transformar vidas, eso no lo conocía. Fui criada con tanta protección que todo se vino abajo cuando comencé a experimentar el mundo. Creo que el primer golpe en mi vida fue cuando tenía unos 10 años. Descubrí, a través de una amiga, que mi papá, esa figura tan importante en mi vida, mi héroe, no era mi padre biológico. Era la hija preferida de él. Pero no le cuentes a mis hermanas, ¿vale? Eso me destruyó por dentro. Es una edad extraña para descubrir algo así, justo cuando empezamos a intentar entender quiénes somos. Eso alteró completamente mi sentido de identidad. Me sentí traicionada, engañada, abandonada por mi padre biológico, aunque nunca lo había conocido. A partir de ahí, comencé a rebelarme. Mis padres dicen que mi comportamiento no causó su divorcio, pero, siendo honesta, sé que tuvo un impacto enorme. No podían ponerse de acuerdo en cómo tratar conmigo, así que terminaron separándose. De repente, esa rutina rigurosa, sin televisión, solo radio cristiana, nada de amigos en casa, dio paso a un ambiente sin supervisión alguna. Y yo ya estaba llena de rabia y rebeldía por dentro. Fue como echarle gasolina al fuego. Como mi papá ya no estaba presente y mi mamá tenía que trabajar mucho, terminé quedándome sola. Todo comenzó ahí, entre mis 9 y 11 años. Era como una extranjera en mi propio mundo. Y mira, habrá muchas cosas en mi testimonio de las cuales no me enorgullezco. Contaré cosas que tal vez hagan que algunas personas me juzguen, incluso me odien por un momento. Solo quiero advertirles que, antes de entrar en los detalles, algunas partes serán bastante descriptivas e incluso alarmantes. Así que, si estás viendo esto con niños, tal vez sea mejor que no vean esta parte. Pero al mismo tiempo, creo que esto puede ser muy importante para los jóvenes. Lo siento mucho. Es difícil. Es una exposición muy grande. Ya no siento vergüenza de esas cosas, pero por mucho tiempo la tuve. Cargué con esa vergüenza de una forma profunda. Como dijo el apóstol Pablo, me gloriaré en mis debilidades. Hoy me glorio en quién era sin Cristo, para que todos vean quién soy ahora y de dónde Él me rescató. Y todo esto comenzó porque yo buscaba atención, amor, porque sentía que, en ese momento, no tenía ninguno de los dos. Me sentía completamente sola en el mundo. Y con el tiempo, comencé a buscar formas de llenar ese vacío que existía dentro de mí. Aún muy joven, alrededor de los 11, 12, 13 años, comencé a involucrarme en situaciones peligrosas, pequeños robos, invasiones, y lamentablemente me involucré también con sustancias ilícitas. Además de eso, estaba llena de rabia. Me volví una persona muy agresiva. Sinceramente, creo que no hubo nadie cerca de mí, compañeros, familiares, incluso desconocidos, a quien no haya herido de alguna manera, ya sea con palabras duras o actitudes impulsivas. Todo eso porque me sentía muy mal por dentro, con un sufrimiento profundo que no sabía cómo manejar. Estaba realmente perdida, y sentía que fuerzas negativas influían sobre mi vida desde muy joven. Por eso, si eres padre o madre y estás viendo esto, por favor, no esperes para hablar con tus hijos sobre las dificultades de la vida. El mundo no espera.
muéstrales quién es Cristo y cuánto los ama antes de que otras influencias intenten convencerlos de lo contrario. Volviendo a mi historia. Básicamente, estaba sola y involucrada con comportamientos destructivos. Poco después de cumplir 13 años, descubrí que estaba embarazada. Y, sinceramente, me sorprende que eso no hubiera pasado antes, considerando las circunstancias en las que vivía. El embarazo fue de un hombre mayor, alguien que solo después descubrí que estaba casado. Él nunca participó en la vida del niño. Fue un momento muy difícil, pero también un punto de quiebre. Pensé, necesito cambiar mi vida. Tuve a mi hija a los 14 años. Hoy está en la universidad y trabaja como profesora. Pero en ese momento, cuando nació, le prometí, voy a ser la mejor madre que pueda. No importaba mi edad, quería dar lo mejor de mí. Volví a estudiar. Llevé a mi hija conmigo a la escuela. Estaba realmente intentando hacer todo bien. Pero, lamentablemente, eso no duró mucho. Todavía no tenía una relación con Dios, no lo conocía realmente, y eso me faltaba. Sin esa base, volví a perderme en las mismas trampas de antes. A los 15 años, me quedé embarazada de nuevo. La diferencia esta vez fue que el padre del niño estaba presente. No sé si su presencia fue positiva, pero estuvo involucrado. Era una persona con comportamientos muy controladores, y esta fue, en realidad, mi primera relación afectiva más duradera. Él tenía 24 años, y yo apenas 15. Por no haber tenido un vínculo saludable con nadie antes, no sabía lo que era una relación segura. Pensé que eso era amor. Pensé que era para siempre. No entendía que algunas de sus actitudes no eran normales y que, en realidad, estaba viviendo una relación desequilibrada. Tuve a nuestra hija cuando tenía 16 años, Aniston, y en ese punto dije, no voy a cometer los mismos errores de antes. Esta vez va a ser diferente. Es extraño pensar que, a los 16 años, estaba tomando decisiones tan serias, mientras que otras personas de mi edad apenas empezaban a conducir. Después de que nació mi hija, nos casamos. No fue exactamente una decisión por amor, sino más bien una forma de evitar problemas legales, ya que él era mayor. Entonces, nos fuimos a vivir juntos, y por un tiempo, mi vida parecía estar encarrilada. Era una alegría indescriptible ser madre de esas dos niñas, que solo tenían 16 meses de diferencia, Addison y Aniston. Estaba completamente enamorada de ellas. Teníamos una casa solo para nosotras. Yo trabajaba por la noche y pasaba el día con ellas. Estaba totalmente alejada de vicios, de comportamientos destructivos. Solo quería ser una madre presente y amorosa. Y amaba a esas niñas más que a nada. Desafortunadamente, los comportamientos erróneos de mi compañero no cesaron. Al contrario, se intensificaron con el tiempo. Él lidiaba con vicios y tenía actitudes agresivas. Siempre conmigo, nunca con las niñas. En realidad, era muy cariñoso con ellas, incluso con la mayor, que no era su hija biológica. Las trataba con mucho afecto. Hasta que, una noche, la situación se volvió insostenible. Decidí buscar ayuda y él fue arrestado. Con él fuera de casa, ya no pude costear los gastos, así que me mudé al campo, a una ciudad más pequeña. Llevé a mis niñas conmigo. Me dije a mí misma, voy a manejar esto sola, con la ayuda de mi mamá. Así que mi plan era sacarlas de esa situación. Estaba muy asustada, sinceramente. No exagero, temía por mi vida. Tenía miedo de que mis hijas crecieran sin su madre. Y aunque todavía tenía sentimientos por él, me dije, voy a hacer este sacrificio, necesito irme. Y me fui. Él salió de prisión poco antes del Día del Padre. Yo ya me había mudado con las niñas a una ciudad del interior. Tan pronto salió, me llamó. Dijo que había cambiado, que era una persona nueva. Cabe mencionar que solo tenía 16 años. No tenía el entendimiento ni la experiencia que tengo hoy. Entonces, me pidió ver a las niñas en el Día del Padre. Dudé, pero rechacé. Le dije que no me sentía cómoda con eso. Él insistió y pidió pasar la noche allí.
solo para despertar con ellas en el Día del Padre y pasar un tiempo juntos. Dijo que no quería nada más que ser padre, y terminé aceptando. Quería que mis hijas tuvieran una relación con su padre, pero tampoco quería dejarlas solas con él. Pensé que, estando presente, todo estaría bajo control. Pero esa noche, él bebió y fue agresivo conmigo. Terminé durmiendo después de verificar que mis hijas estuvieran bien. Fue una noche muy difícil. Solo quería hacer una pausa aquí, porque es un momento muy delicado. He visto situaciones como esta en muchos ministerios que sigo, incluso en mi propia familia. Este tipo de violencia ha ocurrido a una escala mucho mayor de lo que imaginamos. No es algo aislado. Y si alguien está escuchando esto ahora, pasando por una situación similar, puede estar preguntándose, ¿por qué permito esto? ¿Por qué sigue pasando esto conmigo? Yo misma solo entendí años después, cuando me acerqué a Cristo. Quería tanto ser amada, que acepté migajas, sustitutos baratos de lo que solo Cristo puede ofrecer. La verdadera transformación comienza cuando sentimos su amor, puro, real. Cuando eso sucede, ya no aceptamos una falsa versión de eso. Así que si estás viviendo algo así, el primer paso es buscar una relación con Cristo. Pero volviendo a la historia, esa noche él bebió y volvió a ser muy agresivo conmigo. Y aunque ya había pasado por tantas dificultades, abandono, dependencia, dolores que ni siquiera sabía nombrar, estaba destrozada por dentro. Mucho más de lo que aparentaba. Y él lo sabía. Sabía lo vulnerable que era. Y, de alguna manera, eso le dio una sensación de poder. Lo usaba en mi contra, manipulaba mis emociones y mi fragilidad. Esa noche llegué a mi límite. Estaba tan herida por dentro que ya no veía salida. Y él, al darse cuenta de eso, usó palabras crueles, diciendo que no valía nada, que nunca lograría nada en la vida y que mis hijas estarían mejor sin mí. Dijo que simplemente debería rendirme. Fue un momento muy oscuro, pero hoy, mirando hacia atrás, veo que fue justamente ahí donde Dios empezó a rescatarme. Incluso cuando no veía salida, Él estaba conmigo. Incluso cuando el dolor me cegaba, Él estaba presente. Ya estaba emocionalmente exhausta. Solo revisé si mis hijas estaban durmiendo bien. Y lo estaban, y me fui a acostar. Él se quedó despierto, bebiendo. Mi hija más pequeña tenía 7 meses. Mi corazón estaba lleno de preocupación, pero esa noche, por más que estaba debilitada, hice lo que siempre hacía. Entré al cuarto, acaricié su cabecita, besé su frente y le dije, «Te amo tanto». Y me fui a dormir. Esa fue la última vez que vi a mi hija con vida. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de unos golpes en la puerta. Era mi madre, que había venido a traer pañales para las niñas. Las dos todavía los usaban. Miré la hora y me di cuenta de que ya era tarde para que estuvieran dormidas. Debía ser alrededor de las 9:30. Me extrañó porque la más pequeña normalmente ya estaría despierta. Pensé que tal vez estaba cansada por haber escuchado la discusión de la noche anterior. Abrí la puerta para mi mamá y fui directo al pasillo hasta su cuarto. La mayor estaba jugando en silencio, como siempre. Una niña muy tranquila. Luego fui a la cuna de la más pequeña. Estaba cubierta con una manta delgada sobre su rostro, como a veces hacía. Lo primero que pensé fue, está ganando peso, porque parecía un poco más rellenita. Me alegré por eso. Me acerqué, le quité la manta y... ella ya no estaba entre nosotros. En ese momento lo supe. Muchos quizás se pregunten, ¿por qué no intentaste reanimarla? ¿Por qué no hiciste algo en ese momento? Pero sentí profundamente que mi hija ya no estaba allí. Eso solo era su cuerpo. Su espíritu ya se había ido. Lo supe. Me quedé paralizada. Intenté gritar, pero no salía nada. O tal vez sí salía algo, pero sentía que ningún sonido era suficiente. Cuando logré salir del cuarto, mi mamá, asustada, preguntó qué estaba pasando, y lo único que pude hacer fue gritar. Entonces lo escuché levantarse de la cama. Se acercó a la puerta del cuarto y miró la cuna. Luego me miró.
y sonrió. Fue una sonrisa que nunca olvidaré. No era de tristeza ni de empatía. Era una sonrisa fría. En ese momento salí corriendo de la casa. Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar hasta vivir algo así. Pero salí corriendo al jardín y caí al suelo, gritando, pidiendo que alguien llamara por ayuda. La noche anterior, durante la discusión, él había lanzado mi celular al patio. Estaba lloviendo esa mañana, así que ni siquiera pude llamar para pedir auxilio. Afortunadamente, mi madre estaba allí, y él no sabía que ella vendría. Seguí allí, tirada en el suelo, gritando, completamente desesperada. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. El tiempo pasó, y mientras los paramédicos intentaban reanimarla, yo todavía tenía una pequeña esperanza, aunque ya sabía en el fondo que no lo lograrían. Solo repetía: por favor, cuídenla con cariño. Tengan cuidado. Mi madre me puso en el asiento trasero del coche. Estaba en estado de shock, completamente paralizada. Necesité ser llevada al hospital. Y, a partir de ese momento, todo cambió. Y hay un detalle más que marcó profundamente ese día. Era el Día del Padre. Sí, ese mismo domingo. Y fue también cuando descubrí que, mientras él estaba preso, había descubierto un secreto mío, algo que en mi juventud e inmadurez había ocultado de él. Fui egoísta. Quería tener una familia. Quería que mi hija tuviera un padre presente. Pero la verdad es que descubrí que estaba embarazada incluso antes de empezar a relacionarme con él. Y él solo supo que el niño no era biológicamente suyo unas semanas antes de salir de prisión. Eso lo dejó muy afectado, claro, pero nunca imaginé que pudiera hacer algo tan grave. Por lo que escuché después, incluso en una confesión, habría hecho lo que hizo no por rabia hacia la bebé, sino como una forma de herirme, de dañarme. Y eso hizo todo aún más difícil de soportar. Sí, él le quitó la vida a mi hija. Es algo impensable, pero fue lo que pasó. Y yo sobreviví a eso. Ese es el tipo de dolor que parece imposible de enfrentar. Pero aquí estoy. La peor parte, sin duda, fue perder a mi hija. Pero también me consumió la culpa. Pensaba en la noche anterior, cuando me sentí tan sobrecargada y sin fuerzas. No conocía a Dios de verdad. No sabía cómo actuaba Él. No entendía que era un Dios de amor. En mi cabeza, pensaba que todo eso era un castigo, como si Dios me estuviera castigando. Pensaba que era una forma de Él mostrarme cuán preciosa es la vida. Cargué con la culpa por haber ocultado quién era el padre biológico de mi hija. Y aunque fue Él quien cometió ese acto terrible, me sentía responsable, de muchas formas. Y después de que ella se fue, simplemente me rendí. Perdí la esperanza, perdí las ganas de vivir. Mi vida no era perfecta antes, pero aún creía que había algo bueno dentro de mí. Aún me gustaba la vida. Me sentía joven. Pensaba que podía hacer algo bueno con mi historia, a pesar de las dificultades. Pero cuando algo así pasa, y no tienes dónde apoyarte, cuando no tienes consuelo, no tienes relación con Cristo, no tienes paz ni comprensión del porqué de las cosas, te sientes completamente vulnerable. Te vuelves más susceptible al dolor, a la culpa, a la tristeza profunda, a entregarte a cosas que solo te hunden más. Poco tiempo después de la muerte de mi hija, fui con mi hermana menor a un culto. Estaba completamente tomada por el luto. Fui hasta el altar y dije: quiero entregar mi vida a Dios. Sabía que necesitaba la salvación, y el pastor, con mucha sinceridad, me preguntó: ¿por qué estás aquí? Y respondí: porque quiero ver a mi hija de nuevo. Entonces él dijo: hija, no es así como funciona. No se trata solo de aceptar a Cristo de boca para afuera. Tiene que ser verdadero, tiene que venir del corazón. Y supe que, en ese momento, mi motivación era solo el dolor. No era una entrega verdadera. Por eso, incluso después de ese culto, me sentía aún más perdida. Tal vez más perdida que antes. Puedes pensar que la pérdida de un hijo te acercaría aún más al otro que quedó, pero, en mi caso, no fue así. Simplemente no podía conectarme más. Ya no tenía fuerzas. Mi hija mayor pasó a ser cuidada principalmente por mis abuelos.
Ellos asumieron el papel de criarlos, mientras yo me distanciaba, emocional y espiritualmente. Estaba allí, pero no presente. No fui la madre que ella necesitaba. Volví inmediatamente a todo aquello de lo que había intentado alejarme: vicios, relaciones vacías, decisiones destructivas. Estaba completamente apática, sin esperanza alguna para el futuro. Entré en otra relación. No era abusiva, pero tampoco saludable. Era un ciclo sin salida. Terminé quedándome embarazada nuevamente. Aniston, mi hija, falleció cuando tenía solo 16 años. Tuve a mi hijo, que hoy tiene 14 años, cuando tenía 18. Pero no lograba establecer un vínculo con él. Tenía mucho miedo de apegarme, miedo de amar y sufrir otra pérdida. Sinceramente, creo que solo logré sostenerlo con naturalidad después de que superó la edad que Ana tenía cuando falleció. No estaba emocionalmente en condiciones de ser madre. No lo estaba. Con el paso del tiempo, muchas cosas sucedieron con el padre de mi hijo. Terminó involucrándose en situaciones muy equivocadas. A pesar de que no fue físicamente agresivo conmigo, su comportamiento era abusivo. En mi cumpleaños número 20, desapareció. Al día siguiente, regresó con una situación muy grave que involucraba a una adolescente inconsciente en la parte trasera de un camión. Llamé a la policía, él fue arrestado y estuvo un buen tiempo alejado. Fue más o menos en esa época cuando mi vida se desplomó por completo. Tenía unos 19 o 20 años cuando comencé a usar metanfetamina. Después de eso, volví a Florida con mis hijos, pero las cosas estaban terribles. No tenía cómo mantenerlos. Hubo días en los que ni siquiera tenía que darles de comer. Estaba completamente perdida. Al regresar a Florida, no tenía dónde vivir. Me quedé con mi hermana, en un apartamento pequeño, con mi hija y mi hijo pequeño, muy inquietos y sin ningún recurso. Nunca había tenido un empleo fijo. Todo lo que tenía era un corazón roto y muchos traumas no resueltos. Fue entonces cuando conocí a un hombre que acababa de salir de prisión después de cumplir 30 años. Dijo que podía ayudarme. En realidad, vendía sustancias ilícitas y, como ya no podía ir a ciertos lugares, me convenció de ir en su lugar. Me ofreció dinero, y yo, desesperada, acepté. Eso me llevó a un ambiente extremadamente negativo. Comencé a vender y usar sustancias. Me trataba de una forma completamente autodestructiva. Pensaba que eso era una forma de tomar el control de mi vida, pero en realidad solo me hundía más. Tenía dinero, cuidaba de mi madre, de mi hermana, de mis hijos. Tenía más recursos de los que jamás imaginé, y aún así me sentía vacía por dentro. Eso me enseñó que el problema nunca fue la falta de dinero. Estaba rodeada de todo lo que pensaba que necesitaba: juventud, belleza, poder adquisitivo. Pero aún así, un agujero enorme seguía dentro de mí. Mi vida se convirtió en una secuencia de excesos, de sustancia en sustancia, de relación en relación, de prisión en prisión. Tomé muchas decisiones equivocadas, muchas de las cuales me arrepiento profundamente. Durante ese periodo, mientras trabajaba en un ambiente bastante expuesto, me abordó un hombre que prometió llevarme a Orlando, diciendo que tendría éxito en eventos y fiestas privadas. Tenía 21 años, y aunque me creía astuta, caí en una trampa. No me gusta entrar en detalles, pero terminé siendo retenida contra mi voluntad y utilizada de una forma que me destruyó por dentro. Logré escapar, pero volví aún más rota. Me hundí más en las sustancias. Fue un ciclo pesado, sin control. Después de un tiempo, conocí a otra persona e intenté poner mi vida en orden. Tuve otro hijo, que hoy tiene 8 años. Más tarde, descubrí que estaba embarazada de gemelos, niños. Al principio, consideré darles en adopción. Pero cuando supe que eran gemelos, decidí que no podría desprenderme de ellos. Esto me afectó profundamente porque durante mi juventud, cuando estuve involucrada en el mundo de la danza y todo eso, pasé por una situación difícil. Un embarazo gemelar de niñas que terminó de una manera que me causó mucho dolor. Guardé eso por años, en silencio. Luché mucho contra la culpa. 6 años después, en una noche en la que estaba completamente destrozada emocionalmente, me arrodillé y oré a Dios con toda sinceridad. Pedí perdón, de verdad.
Le pedí que me perdonara por haber tomado decisiones basadas en el egoísmo, por pensar solo en mí, por creer que eso interrumpiría mis planes. Decía, Dios, perdóname, porque fue egoísmo, mi cuerpo, mi elección, pero fue egoísmo, perdóname. Poco tiempo después de esa oración, descubrí que estaba embarazada nuevamente, y una vez más, de gemelos. Cuando lo supe, no tuve dudas. No dejaría a esos bebés. Estaba sobria y entendí que ellos eran un regalo de Dios, una señal de que Él me perdonaba. Los mantuve, Jacob y Jonah. Hoy tienen 5 años, pero cuando los gemelos aún eran bebés, tuve una recaída. Volví a las sustancias pesadas. Al principio, traté de convencerme de que era solo para mantenerme despierta y poder con la rutina, pero, como sucede con cualquier adicción, eso me dominó nuevamente. Nos mentimos a nosotros mismos diciendo que estamos en control, hasta que de repente todo se derrumba otra vez. Y esta vez, alguien cercano me sorprendió en un momento en el que estaba usando. Y eso tuvo consecuencias. Convencí a esa persona de usar conmigo, algo que nunca había hecho antes, y sin darme cuenta, terminé contribuyendo a su destrucción. Aún hoy me cuesta perdonarme por eso. Él siguió el mismo camino, y parece que todavía está atrapado en ese ciclo, incluso 5 o 6 años después. Todo comenzó con medicamentos más ligeros, luego evolucionó hacia sustancias más fuertes. En mi caso, la sustancia que más me dominó fue la metanfetamina. Esa fue la que realmente me atrapó, y, en ese entonces, nadie podía decirme nada. Pensaba que no estaba lastimando a nadie, pero sí lo estaba. Después de que él entró en este mundo también, todo se vino abajo. Perdimos todo. Y fue más o menos en este periodo cuando un día, en casa, vi a mis hijos gemelos jugando en la sala. Tenían 16 meses. De repente, mi hijo Jacob simplemente cayó al suelo. Comenzó a convulsionar. Sus pupilas se dilataron rápidamente. Se desmayó y dejó de respirar por unos instantes. Fue aterrador. Estuvo internado mucho tiempo en la UCI, y yo, aún dependiente, recibí el diagnóstico. El problema no había sido fiebre ni un episodio aislado. Descubrí que tenía una condición neurológica llamada displasia cortical focal, además de un trastorno raro conocido como síndrome de Lennox-Gastaut, que causa múltiples tipos de convulsiones, resistencia a medicamentos y retraso en el desarrollo. Ver a mi hijo pasando por esto, completamente vulnerable, sin poder ayudarlo, fue devastador. Los médicos me dijeron que no tendría un desarrollo típico, y eso me destruyó. Siempre lo había visto como mi niño alegre y saludable, y de repente, todo cambió. Y su padre, en ese momento ya estaba emocionalmente al límite. Ahora, con este nuevo diagnóstico, todo se volvió aún más pesado. Tuve que aprender a dar primeros auxilios con frecuencia, a aplicar maniobras de resucitación. Ya había perdido una hija, y ahora me veía teniendo que salvarle la vida a otro hijo. Estaba emocionalmente destruida. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, y, por más que parezca que eso sería suficiente para hacerme cambiar, no lo fue. Seguí tratando de cuidar físicamente de mis hijos, pero emocionalmente me hundí aún más. Me sumergí de nuevo en el uso de sustancias. A estas alturas, ya no era yo. Ya no estaba en control de nada. La dependencia se convirtió en mi centro. Desde mis 10 años, mi vida estuvo marcada por algún tipo de adicción. Solo cambiaban las sustancias. Usaba una para dejar la otra, cocaína para dejar de beber, luego heroína para dejar la cocaína, ansiolíticos para aguantar la abstinencia, y así sucesivamente. Un ciclo interminable. Pero la metanfetamina fue la que realmente me atrapó. Y sinceramente no quería dejarla. Me gustaría decir que traté de parar, que luché contra eso y recaí varias veces. Pero la verdad es que ni siquiera intenté. Quería querer cambiar, pero no lo quería de verdad. Vi todo a mi alrededor derrumbarse. Y aún así, solo pensaba en usar una vez más. Llegué al punto de vivir en una casa abandonada. Tuve que clavar tablones en las ventanas,
No podía encender las luces de noche por miedo a ser descubierta. No tenía comida. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue una noche oscura, dentro de esa casa, escuchando a mi hijo, con necesidades especiales, convulsionando. No podía encontrarlo en la oscuridad. Estaba arrastrándome por el suelo, desesperada, tratando de alcanzarlo. Eso me destruyó. Comencé a invadir casas para conseguir comida para él. Fue un periodo extremadamente difícil, de total desesperación. Pero, poco tiempo después, por la gracia de Dios, fui arrestada. Y en ese momento, mis hijos gemelos aún eran bebés. Esos eran los hijos que yo decía que eran un regalo de Dios. Y, aún así, mira lo que hice con ese regalo. Sabía que eran un milagro, una nueva oportunidad. Pero fallé. Fui arrestada por posesión de estupefacientes. Esto sucedió durante una ida al supermercado con mi hija. En ese momento, los gemelos estaban bajo el cuidado de su padre, que también luchaba contra la adicción a la heroína y la metanfetamina. Cuando fui llevada, él se quedó solo con los niños en casa. Estaba aterrada, porque sabía que no estaba en condiciones de cuidarlos, especialmente a uno de los niños, que tiene necesidades médicas especiales. Poco tiempo después, la policía fue a la casa por otro motivo, buscándolo a él. Él huyó, literalmente saltó por la ventana, y dejó a los niños solos dentro de la casa. No tenían ni 2 años. Uno de ellos necesitaba cuidados constantes, y él simplemente se fue, sin avisar a nadie. No sabemos cuánto tiempo estuvieron exactamente solos. Gracias a Dios, el Estado fue alertado y los niños fueron rescatados. Fueron llevados a un hogar temporal. Y, a diferencia de mis otros hijos, que siempre habían estado con familiares, donde sabía que estaban seguros, ahora estaban bajo el cuidado del sistema. Eso fue como un golpe en el estómago. Por primera vez, no sabía dónde estaban, cómo estaban, y eso me destruyó por dentro. Por extraño que parezca, esa prisión fue una bendición para mí. Pasé casi 2 semanas en esa celda, enfrentando la abstinencia, sin medicación, sin ayuda. Fue una de las experiencias físicas más difíciles de mi vida, pero lo necesitaba. Tal vez muchas personas no lo entiendan, pero ese miedo a la abstinencia es uno de los motivos por los cuales tantos usuarios no logran dejarlo. No es solo la adicción, es el pavor de lo que el cuerpo enfrentará sin la sustancia. Pero pasé por eso allí, sin ningún recurso, y sobreviví. Eso ocurrió en 2018. Y desde entonces, nunca más toqué la heroína. A pesar de seguir rota por dentro, a pesar de todos los problemas que aún enfrentaba, nunca más la usé. Así que sí, esa prisión fue breve, pero necesaria. Después de salir, saber que había perdido la custodia de los niños y que, para recuperarlos, tendría que demostrarle al Estado que era capaz, me hizo luchar con todo lo que tenía. Me dediqué con todas mis fuerzas. Pero debo decir esto con honestidad. Hice todo lo que estaba a mi alcance en ese momento, como una persona aún rota, sin fe, sin Dios, sin dirección. Di lo mejor de mí. Pero algunas cosas simplemente no podemos superar solas. Hay batallas que solo podemos ganar con Cristo, y mi vida lo demostró, repetidamente. Puedes cambiar tus hábitos, puedes cambiar tus amistades, pero si no cuidas las razones que te hacen volver a los mismos errores, seguirás intentando llenar un vacío que solo Cristo puede llenar. Me esforcé al máximo. Me decía a mí misma, no voy a perder a mis hijos. No voy a perder a mis hijos. Comencé a seguir el plan que me exigió la justicia. Alquilé una habitación con una amiga. Bebía mucho, pero aún no había vuelto a usar sustancias. Estaba participando en todas las clases, tratando de hacer todo bien para recuperar a mis niños. Ellos habían sido puestos en un hogar temporal, y esta parte de la historia es algo que reconozco como dirigido por Dios. La mujer que acogió a los gemelos. Hoy es mi mejor amiga. Esos fueron los primeros y únicos niños que ella acogió como familia temporal. De hecho, ni siquiera debía haberlos recibido.
No era considerada adecuada según los criterios del sistema, pero era una mujer de fe. Y desde el principio, fue una bendición no solo para los niños, sino también para mí. Me contó, más tarde, que en ese primer día que nos vimos, al entrar al tribunal y verme por primera vez, escuchó a Dios hablarle. Ayuda a esta mujer, ama a esta mujer, haz todo lo que puedas por ella. Y lo hizo, con todo su corazón. Estoy absolutamente segura de que fue Dios quien dirigió todo esto. Con el tiempo, me acerqué tanto a ella y a su familia que terminé mudándome a su casa. Se convirtieron en una parte fundamental de mi vida y, de alguna manera, también me acogieron a mí. Naie. No solo era un hogar para los niños. Ellos me cuidaron cuando no podía cuidarme a mí misma. Pero, volviendo a mi historia, estaba tratando de hacer todo bien. Tenía visitas regulares con los niños. Seguía el plan del tribunal. Solo que algunos meses después, volví a caer. Solo bastó una vez. Una salida con la persona equivocada, creyendo que estaba lo suficientemente fuerte para resistir. Y no lo estaba. Volví a usar. Traté de ocultarlo lo más posible, pero hay cosas que no se pueden esconder por mucho tiempo. Y a medida que me acercaba a la fase final del plan para recuperar a los niños, sabía que aún estaba usando. Estaba mintiendo sobre dónde vivía. En realidad, era una casa donde las fiestas sucedían todo el tiempo. No tenía habilidades, no tenía estructura, todavía estaba emocionalmente destruida. Fui a ver a Jenny, la madre adoptiva de mis hijos, mi amiga, y le dije: Jenny, no puedo traerlos de vuelta. No sería justo. Ellos tienen una vida buena con ustedes. Si regresan conmigo ahora, voy a arruinar todo. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero cuando amas verdaderamente a tus hijos, a veces tienes que tomar decisiones que van más allá de lo que parece correcto a los ojos de los demás. La parte egoísta de mí solo quería entrar al tribunal y decir son míos. Pero sabía que si lo hacía, los arrastraría de vuelta a la misma confusión de siempre. Ellos merecían más. Entonces hablamos, y ella decidió adoptarlos. Yo acepté. Y de alguna manera resultó bien. Seguí viviendo con ellos. Eso fue una bendición, pero también una trampa. Porque aunque mis hijos estaban cerca, usaba más que nunca. Y no solo usaba, también me involucré en la venta. Si alguien está viendo esto, por favor, no me juzguen. Sé lo mucho que me equivoqué. En ese momento, tener a mis hijos cerca y aún poder usar me parecía el mejor de los mundos. Me convencí de que todo estaba bien, pero la verdad es que no tenía ningún motivo real para cambiar en ese punto. Dory y Bobby estaban con mi mamá. Ella llegó a adoptarlos legalmente durante una de las veces en que estuve más tiempo en prisión, pero siempre fui la madre de ellos. Incluso después de la adopción, yo seguía siendo vista así. Ellos ni siquiera sabían sobre la adopción durante mucho tiempo, porque siempre estuve cerca, aunque no completamente. Aparecía en los momentos importantes. Estaba presente físicamente, pero no de verdad, no con el corazón. Aún mantenía una relación con todos mis hijos, pero era muy frágil. No porque alguien los apartara de mí, por el contrario. Era yo. Yo misma me apartaba. Estaba siempre muy alterada para ser una madre verdaderamente presente. Incluso cuando estaba con ellos, no estaba de verdad. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente y mi espíritu estaban completamente entorpecidos. Hoy, estoy reconstruyendo esas relaciones con mis hijos. Estamos lidiando con muchas cosas juntos. Ha sido un proceso, pero está funcionando. Estamos avanzando poco a poco. Bueno, voy a avanzar un poco en la historia para llegar directamente a mi experiencia. Unas semanas antes, tal vez un poco más de un mes, recuerdo estar en el patio de casa. No sé por qué recuerdo tan claramente ese momento, pero creo que es porque tiene importancia. Miraba al cielo y por primera vez me pregunté, ¿y si Dios ni siquiera existe? ¿Y si todo esto es solo una historia creada para que las personas no entren en pánico cuando pierden a alguien?
¿Algo para que tengamos una falsa esperanza de vida después de la muerte? En ese instante, fui completamente interrumpida por un recuerdo de mi infancia. Cuando tenía 7 años, tuve un encuentro angelical. Fue lo más real que me había pasado hasta ese momento. Un ángel, un ser brillante, tomó mi mano y caminó conmigo en uno de los momentos más aterradores de mi vida. Esa presencia, esa paz, era algo que no se explica. Nunca más sentí eso desde entonces. Recordé ese momento y pensé, aunque Dios no exista, algo sí existe. Eso fue real. Entonces, incluso en medio de la duda, supe que había algo más allá. Algún tiempo después, creo que exactamente un mes antes de la experiencia que cambiaría todo, porque publiqué sobre esto en Facebook, tuve un sueño. Estaba en algo parecido a una escalera hacia el cielo. Estaba quitando pedazos de mi corazón y entregándolos a Jesús, que estaba frente a mí. Cuando terminé, Él me miró y dijo, «Aún no está todo ahí». Y yo respondí, «Lo sé. Cuando mi hija murió, una parte de mi corazón se fue». Entonces Él dijo, «Vamos a encontrarla». Y desperté. Estaba llorando, pero también estaba enojada. Recuerdo salir afuera de casa, mirar al cielo y gritar, «Si eres tú, Dios, déjame en paz. No quiero nada contigo. Estoy demasiado rota. Estoy demasiado metida en el pecado. Déjame aquí, en mi oscuridad». Hice muchas oraciones como esa. Rechazaba cualquier intento de que Dios se acercara. Una vez más, llegué al fondo del pozo. Estaba sin casa, sin relaciones saludables. Las pocas personas que estaban cerca solo estaban porque aún vendía sustancias. Era por interés, un aventón, refugio, alguna ventaja. Nada más. Fue entonces cuando fui detenida en una intervención policial mientras iba a entregar sustancias. Fui arrestada. En ese momento, no había una agente femenina para hacer el registro, así que me pusieron en el coche de patrullas para llevarme a la comisaría, donde una oficial lo haría. Mientras estaba en el asiento trasero, comencé a entrar en pánico. Llevaba alrededor de 7,5 gramos de metanfetamina, bien empaquetados. También tenía una pequeña cantidad en un recipiente separado. Y, en ese instante, con miedo de ser descubierta y recibir una pena severa, ya que era reincidente y tenía antecedentes por sustancias, tomé una decisión desesperada. Decidí tragármelo todo. No sé cómo lo logré. Tuve náuseas, casi me atraganté, pero lo logré tragar mientras los oficiales estaban fuera del coche. Tomé lo que quedaba y también lo metí en la boca. En mi mente, todo parecía bajo control. Pensé, en unos días, esto saldrá de mi organismo y de paso, seguiré colocada dentro de la prisión. Pensaba que estaba siendo astuta, que estaba escapando de una larga condena. Ese era mi razonamiento en ese momento. Vieron el video de la cámara dentro del coche patrulla y descubrieron lo que había pasado. Aún no sabían exactamente lo que había hecho. Me llevaron directo al hospital tan pronto me arrestaron, porque también había ingerido varias pastillas. En el hospital me dijeron que estaba bien, que solo tenía que dejar que el efecto pasara. Mentí sobre la cantidad y el tipo de sustancia, así que me mandaron de vuelta a la cárcel. Terminé recibiendo una acusación adicional por esto. Era el auge de la pandemia, y me pusieron en una celda de cuarentena. Pasábamos allí 23 horas al día. Pasaban, miraban por la ventanita, y nada más. Los primeros 3 días, prácticamente no me moví del catre. Estaba dormida por el efecto de las pastillas. En ese punto, probablemente no dormía bien desde hacía casi una semana. Estaba completamente apagada. En la tercera noche tuve un sueño. Pero, para ser honesta, no parecía solo un sueño. Había algo diferente, algo con autoridad. Desde que comencé a leer la Biblia después de eso, empecé a entender cómo los sueños se tratan seriamente en las Escrituras. Antes pensaba, ¿por qué Dios le daría sueños a alguien y esa persona simplemente actuaría según eso? Nunca lo entendí, hasta que me pasó a mí. En ese sueño estaba acostada en una cama de hospital. Había un médico a los pies de la cama
sosteniendo algo como una radiografía. Tenía una expresión muy seria y dijo: «Si no hubieras llegado cuando llegaste, no habrías despertado. Hubieras muerto durante la noche, sin duda». En el momento en que desperté de ese sueño, me levanté inmediatamente. Fue un despertar diferente. No puedo explicarlo. No fue solo un sueño cualquiera. En ese momento, ni pensaba en Dios. No sabía de dónde venía eso, pero sentí como si algo me estuviera alertando. Pensé incluso, ¿será que eso es lo que las personas sienten antes de morir? En el sueño el médico explicaba que la sustancia que había ingerido se había alojado en mi cuerpo y que eso podría causar una hemorragia interna, que no habría sobrevivido esa noche si no me hubieran auxiliado. Y entendí eso como una señal muy clara. Así que, sí, todo eso fue un sueño. Tuve esa experiencia en la tercera noche, en esa celda. Cuando desperté, no hubo duda, ni titubeo. Solo pensé, voy a morir. Era como si un cronómetro hubiera comenzado a contar. Sentía que el tiempo corría, que era una situación urgente, pero estaba detenida. ¿Cómo pedir ayuda? Quien ha pasado por esto sabe. En el sistema, llenas formularios y puede que pasen meses hasta que te atiendan. Pensé, ¿cómo voy a conseguir ayuda antes de morir aquí? Comencé a golpear la puerta de la celda con fuerza, insistentemente, hasta que un agente vino. Fingí que no podía respirar. Simulé un ataque al corazón. Cualquier cosa que me sacara de allí. Necesitaba ayuda. Logré ser llevada al área de enfermería de la prisión, y allí conté la verdad. Cuánto había ingerido, qué era. En ese punto, ya no me importaba la pena. Prefería ir a la cárcel que morir allí. Fui trasladada a un hospital, llevada esposada, directo a una unidad de emergencia. Pasé las siguientes 16 horas atada a una camilla mientras me hacían todos los exámenes posibles. Pruebas gastrointestinales, ecografías, rayos X, análisis de sangre, absolutamente todo. Al final de esas 16 horas, el médico entró y dijo: «No está detenido, no está obstruido, está en el intestino inferior. No tome nada para acelerar el proceso. Solo deje que el cuerpo lo elimine naturalmente. Debería estar bien». El regreso a la prisión tomó unos 45 minutos, y durante todo el trayecto estaba furiosa. Comencé a culparme. Pensaste que estabas pasando por algo espiritual, pensaste que ibas a morir, y ahora te metiste en una situación aún peor, con otra acusación encima. Estaba cuestionándome. ¿Será que todo eso fue solo producto de mi cabeza? ¿Será que me ilusioné con la idea de que Dios intentaba mostrarme algo? Estaba enojada. Pensaba que todo había sido en vano. Pensé que había actuado impulsivamente por un sueño, que tal vez ni siquiera había sido algo espiritual, sino solo un efecto de las sustancias. Comencé a buscar excusas para culparme. Regresé a la cárcel y me colocaron en una celda justo frente, en la zona de triage, lo opuesto completo de la celda de cuarentena en la que estaba antes. La zona de triage es muy movida. Cada 15 minutos, alguien pasa y mira por la ventanita para chequear cómo estás. Pedí una bandeja de comida, porque había pasado la noche en el hospital y me había perdido el desayuno. O tal vez era el almuerzo, no recuerdo exactamente. Me dieron la comida, me pusieron en esa celda, y fue ahí donde mi vida prácticamente terminó. Esta fue la última cosa de la que me acuerdo antes de ser reanimada. El último recuerdo que tengo es de estar entrando en la celda. Después de eso, todo quedó en blanco. No sentí dolor, no me sentí mal, ni mareada, nada. Simplemente apagué, como si, de repente, hubiera dejado de existir. La próxima cosa que recuerdo es a la teniente sobre mí, rodeada de varias personas. Estaba acostada, y ella hacía masaje en mi pecho, tratando de reanimarme. Mi camisa estaba levantada. Ella frotaba los nudillos de sus dedos en mi esternón, pero no sentía nada. Ella sudaba, hacía fuerza, pero yo no sentía absolutamente nada. La enfermera se arrodilló a su lado y aplicó varias dosis de naloxona. Fueron 9 en total, más de lo recomendado. No sabían exactamente qué había en mi organismo. Sospechaban que eran opiáceos, pero, como no lo era, el medicamento no tuvo efecto.
Continuaron haciendo compresiones torácicas sobre mí durante un buen rato. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, tal vez unos 15 minutos. El tiempo suficiente para que no esperaran más éxito en la reanimación. Pero, en ese instante, algo sucedió. Sí, vi todo. Aún estaba en mi cuerpo, viendo y oyendo todo, pero no sentía nada. Era como si estuviera atrapada dentro de mí misma. Recuerdo escuchar a la teniente diciendo: «Respira, Tara. Vamos, respira. No mueras. Piensa en tus hijos». Ella había hablado conmigo antes del traslado al hospital. Sabía de mi historia, y eso quedó marcado. Pensaba: ¿por qué me dicen que respire? Yo estoy respirando. No me falta el aire. Solo que, en realidad, no estaba respirando. Fue entonces cuando escuché una voz en mi oído izquierdo. No era de nadie en esa sala. Era diferente a todo lo que había escuchado antes. Suave, profunda, casi como caramelo. La voz decía: «Ven conmigo. Estás cansada. Tu alma está cansada». No se dijo de forma dura, no era amenazante, ni me hacía sentir culpable. Era como una invitación, algo tranquilo. «Puedo darte descanso. Está oscuro, silencioso, calmado. Puedo darte paz. Tu alma necesita descanso». Mientras escuchaba eso, miraba nuevamente lo que ocurría a mi alrededor y vi que aún estaban tratando de reanimarme. Y entonces comprendí. Había hecho un desastre en mi vida. Pensé: no sé a dónde voy, pero cualquier lugar es mejor que aquí. Allí arriba ya no tengo nada, ni a mí misma. Mis hijos estarían mejor sin mí. Ya no veía salida, ni creía que algún día tendría motivación para cambiar. Pensé que era el final. En ese momento, pensé que la voz que escuchaba solo podía ser de Dios. No pensé inmediatamente que estaba muriendo, pero entendí que me estaban invitando a dejarlo todo atrás. Y la única explicación que tenía sentido era que eso venía de Él. Esta parte es difícil de entender para mí también, porque sé que las experiencias de casi muerte son diferentes para cada persona. Pero cuando la teniente comenzó a decir: «Respira, Tara, respira», Zrenia, en ese instante me di cuenta de que me habían dado una elección. Podía respirar, o podía dejarlo ir. Sí, fue como si me dieran la libertad de elegir, y de alguna manera, elegí morir. O continuar muriendo, si prefieres llamarlo así. Elegí dejarlo ir. Recuerdo que solo dije: «Está bien», así de simple. Y en el momento en que tomé esa decisión internamente, la escena arriba de mí comenzó a alejarse, cada vez más. Era como si estuviera hundiéndome. No estaba flotando en el techo ni mirando mi cuerpo desde arriba. Estaba cayendo, como si estuviera descendiendo cada vez más profundo dentro de mí misma. Cuando apenas podía ver la escena arriba, vi a la teniente levantarse, quitarse los guantes, enrollarlos y mover la cabeza, diciendo: «Se fue». Ese fue el momento en que, como suelo decir, comencé a morir. O, como prefiero llamarlo, comencé a soltar. El motivo por el que tardé tanto en compartir esta experiencia es porque es muy diferente de las que escuché de otras personas. No sabía cómo interpretarlo, pero ahora entiendo que cada experiencia es única. Y la mía ocurrió de esa forma por un motivo. En el instante siguiente, estaba de vuelta en la celda. Y lo más curioso, no recordaba nada de lo que acababa de suceder. Ningún recuerdo de la reanimación, de la voz, de la elección de dejar ir. Fue como si una página hubiera sido arrancada del libro de mi vida. Para mí, parecía que acababa de regresar del hospital, como si nada hubiera ocurrido. Y fue por eso que, durante mucho tiempo, ni siquiera supe que había muerto. La transición fue tan suave, tan natural, que no lo noté. No hubo dolor, no hubo sufrimiento, nada. Lo único que noté diferente fue cómo me sentía físicamente. Genial, pensé. ¿Qué me hicieron en el hospital? Me siento demasiado bien. Pero entonces comencé a pedir cosas básicas, como sería normal en una cárcel. ¿Puedo hacer una llamada? ¿Puedo tomar un baño? ¿Cuándo puedo salir de aquí? Pero nadie me respondía.
Los guardias me ignoraban o se burlaban de mí, de forma cruel. Era como si la única cosa que los detenía de acercarse a mí fuera la puerta de la celda. Me ignoraban. Era como si mi voz no existiera. El tiempo pasaba. Literalmente parecía una eternidad. Recuerdo estar caída en el suelo de la celda, como si estuviera atrapada allí, como si tuviera cadenas invisibles que me sujetaban. Gritaba, «¡No pueden hacerme esto!» Y me daba cuenta de que el tiempo realmente estaba pasando. El esmalte de mis uñas se desgastaba, el cabello crecía, mi cuerpo estaba sucio, hambriento. Sabía que los días estaban pasando y nadie me veía. Seguí gritando, suplicando, pero nadie respondía. Parecía que me habían dejado allí para siempre. Pensaba, esto es 2021, no pueden tratarme así, tengo derechos. Sinceramente pensaba que aún estaba viva, siendo maltratada dentro de la cárcel. Este tormento duró mucho tiempo. Y sí, sé que esto puede sonar increíble, pero pasaron 40 años. Y después les explicaré cómo sé que fueron exactamente 40. Y entonces, escuché la voz de ese hombre. Ya habían pasado 40 años, y yo estaba en un estado deplorable. Mi cabello estaba enredado, y tenía un olor tan fuerte que era indescriptible, algo como azufre y podredumbre, que parecía emanar de mí. No podía ni respirar bien por la nariz, de tanto barro y suciedad que se acumulaba. Mis uñas estaban tan grandes y enrolladas, parecía alguien que había estado atrapada durante 40 años, completamente descuidada. Estaba en un estado muy malo. Ese hombre entró y me dijo que se llamaba Sam. Era la misma voz que había escuchado cuando decidí dejar ir la primera vez. Le dije, no sé qué está pasando, pero si me odias tanto, si tienes tanto odio por mí, si tienes tanto deseo de hacerme esto, entonces mátame, por favor. Comencé a implorar, pero no por mi vida, sino por mi muerte. Tal era el dolor que sentía. Él se arrodilló a mi lado y dijo, no puedo matarte. Y comencé a insistir más, preguntando por qué. Él respondió, no puedo matarte, porque ya tomé tu alma. Esto es el fin para ti. Esto es todo. Esto es el fin. El sentimiento de desesperación, de total impotencia, de arrepentimiento. No creo que nadie pueda describir lo que es sentir que estás en un tipo de infierno, sin saber a dónde ir, como si el tiempo fuera infinito, como si fuera eterno, sin fin, sin muerte, sin ningún tipo de alivio. Ese sentimiento me marcó profundamente. Por eso, no me importa lo que la gente piense de mí. Hago todo lo que puedo para intentar llevar a las personas a Cristo, porque yo sentí eso. Y el pensamiento de que otras personas pasen por eso sin tener una salida es lo que me mantiene despierta por la noche. Entonces, él salió y yo seguía allí, en la celda, sin saber a dónde iba. Durante todo este tiempo, esta experiencia fue algo que no puedo explicar bien. Cuando estaba contándoselo a alguien, mi hermana me dijo, ¿por qué no intentas orar? Y me quedé pensando, nunca se me ocurrió. No podía orar. Donde estaba, creía que era algún tipo de infierno, y voy a explicar por qué. Donde estaba, en esa celda, durante todo ese tiempo, no había Dios. Estaba completamente separada de Dios. No sabía a quién orar, porque no había nadie allí. ¿Esperanza? La esperanza viene de Dios, pero yo ya no tenía nada. No podía orar, pero después de que Él salió, sentí algo. Sentí algo que no había sentido en años, algo de lo que me avergonzaba admitir, pero era esperanza. Y fue esa esperanza lo que me hizo comenzar a orar. Estuve allí, acostada en el suelo, y empecé a orar y a clamar a Dios. Y entonces, en el siguiente momento, y cuando digo en el siguiente momento, no es como si estuviera viajando de un lugar a otro. Era como si estuviera en la celda, y de repente estuviera en otro lugar, pero sin moverme físicamente. Y en ese momento me vi dentro de una pequeña iglesia, una capilla, pero estaba oscura y olía mal. Aún sentía el olor a descomposición. Mi hermana estaba allí. Ella estaba viva,
pero había luchado contra las mismas tinieblas que yo. Ella se había convertido alrededor de 2 años antes de esta experiencia mía. Ella oró mucho por mí. Creo que fue por eso que estaba allí conmigo en ese momento. En esa iglesia había sombras negras, espíritus, como los veía yo, que circulaban alrededor de la iglesia. Estaban haciéndose cada vez más grandes, como si fueran siluetas de diferentes formas y tamaños, y estaban yendo cada vez más rápido, más intensas. Mi hermana me miró y preguntó, ¿dónde has estado? Traté de explicar diciendo, estuve atrapada, encadenada a un lugar por 40 años. Ella miró a su alrededor y preguntó, ¿qué está pasando aquí? Respondí, ellos quieren mi alma, Linda. Ellos quieren mi alma y no sé qué hacer. Se están poniendo furiosos. Entonces, apareció una mujer llamada Tana, con quien crecí en la iglesia. Todos estábamos en la iglesia, sentados en círculo, tomados de las manos. Mi hermana comenzó a orar, y las sombras, esas criaturas demoníacas, empezaron a acercarse aún más. Estaban furiosas. Podía sentir, aunque no fuera físicamente, la presión de ellas. Esas sombras estaban atravesando mi cuerpo, como si estuvieran corriendo directamente por mí, sin hacer contacto físico, pero yo sentía como si pasaran por dentro de mí. Comencé a preguntar, ¿por qué están pasando por mí y no por ustedes? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué no me tocan a ustedes? Estaba aterrada, y mi hermana, aunque preocupada, no parecía tener miedo. Ella dijo, aguanta ahí. Entonces, ella y la otra chica se tomaron de las manos y empezaron a orar. Y de nuevo, esos espíritus impuros, o lo que fueran, empezaron a correr en círculos, pasando directamente por mí. Cada vez que pasaban por mí, yo retrocedía un poco, como si fueran muy fuertes. Ella y Tana estaban de manos dadas, y cada vez que las sombras se acercaban a ellas, simplemente no podían atravesarlas, como si fuera concreto. Nada podía pasar por ellas. Yo intentaba entender qué estaba pasando y pregunté, ¿por qué están pasando por mí y no por ustedes? ¿Cómo es que cuando ustedes se unen no pueden ser tocadas? Mi hermana me miró a los ojos y respondió, porque tenemos la sangre de Cristo en nosotras, Tara, y nada puede tocarnos. Ella continuó diciendo, tienes que entregar tu vida a Cristo, si no, será demasiado tarde. Si no lo haces, será el fin. Ellos te van a llevar. Ya no hay más tiempo. Ya no hay tiempo para pensar, para elegir. Ahora es el momento. Necesitas entregar tu vida a Cristo ahora. Eso pasó en medio de toda esta experiencia, pero luego apareció una mano, con un paño en la mano. No vi lo que estaba conectado a esa mano, pero vi claramente la mano acercándose a mí. En ese momento, yo estaba sentada en un banco, con las piernas estiradas, y la mano se dirigía hacia mí. Habiendo pasado por todo lo que pasé en mi vida, especialmente con las experiencias sexuales, comencé a intentar apartar esa mano. Pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? No vi nada más que la mano y el paño. La mano se acercó a mí y el paño deslizó, yendo hacia una parte íntima de mi cuerpo. El paño comenzó a llenarse con una sustancia negra, y cuando esto pasó, sentí una ola de suciedad saliendo de mí. Comenzó desde mi cabeza y bajó por todo mi cuerpo. Sentí como si toda la impureza se fuera, como si estuviera siendo purificada. No era una sensación de estar limpia como después de un baño, era como si estuviera siendo purificada de una manera que nunca había experimentado antes, como si, de repente, fuera una persona completamente nueva, como si nunca hubiera hecho nada malo en la vida. Y el horrible olor que me había acompañado todos esos años comenzó a desaparecer. Mientras eso ocurría, sentí algo muy profundo. No fue como si me estuvieran juzgando o condenando. No era un «te lo mereces» o «mira lo que hiciste». Era casi como si sintiera pena de mí, como si dijera «mira lo que ella hizo con su propia vida». Era compasión. Me hizo sentir que, aunque las decisiones habían sido mías,
Me estaban tratando como a una víctima. Era un tipo de compasión que no sabía que existía. Cuando el brazo y el paño desaparecieron, me sentí limpia. El olor horrible se había ido, pero los demonios, o sombras, o espíritus, como quiera que los llame, seguían ahí. Y estaban cada vez más fuertes. Sentía mi cabello erizarse, la presión aumentaba. Estaba de vuelta sosteniendo las manos de Tana y de mi hermana, y entonces miré a mi hermana y dije: Linda, somos solo nosotras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a lograr salir de esto? ¿Cómo voy a salir de aquí? Éramos solo nosotras tres, y en ese momento, mi hermana miró hacia atrás, y yo también miré. En las sillas de la iglesia, pude ver espíritus, o lo que fueran, personas orando, solo con la cabeza agachada, orando en silencio. Cuando digo que el poder de la oración es real, realmente lo creo. Incluso si la persona no sabe exactamente por qué está orando, puedes estar ayudando a alguien que está pasando por la misma experiencia que yo estaba viviendo en ese momento. La oración tiene un poder inmenso. No sé si eran personas orando por mí, porque no reconocía a nadie. No vi rostros, solo vi cabezas agachadas, orando. Esto fue algo que me tocó mucho. Cuando oras, y a veces sientes que tus oraciones no son escuchadas, hay todo un reino espiritual que es muy real. Aunque tus oraciones no sean respondidas de la manera en que esperas, o lo que deseas, todavía tienen poder. Siempre trato de recordarme eso. A veces no sabemos por quién estamos orando, pero Dios sabe. Muchas veces, el Señor me despierta en medio de la noche y me dice que ore por alguien. No tengo idea de quién sea, pero sé que es importante orar por esa persona, y Dios sabe quién es. En el siguiente momento, las sombras se hicieron más fuertes, más grandes, más cercanas, hasta el punto de que casi no podía sostener sus manos. Sentía que me estaban jalando hacia afuera, pero mi hermana me miró nuevamente y dijo: Tara, ya no hay tiempo, tienes que tomar esta decisión ahora. Creo que esta parte de mi experiencia es un claro ejemplo de cómo el pecado tiene un poder inmenso, así como Dios. Sabía que, cuando tomara la decisión de entregar mi vida a Cristo en ese momento, sería una elección literal de vida o muerte. Pero, aunque estaba frente a eso, todavía tenía dificultad. Estaba viendo el reino espiritual. Había sido tocada por la mano de Jesús, y aún así estaba tratando de sostener el pecado, porque era todo lo que conocía. Nunca había sabido vivir una vida justa. Nunca supe lo que era ser una persona decente. Y no quería dejar ir eso. Incluso en ese momento, dudaba. Mi hermana dijo de nuevo: Tienes que tomar esta decisión ahora. Tienes que entregar tu vida a Cristo ahora. Era una situación de extremo estrés. Era una conversación seria, como si algo estuviera a punto de suceder, de una forma u otra. Entonces dije: Está bien, como quien se tira al agua fría. Dije: Ok, lo voy a hacer. Y en el momento en que tomé esa decisión, todo lo que estaba a mi alrededor desapareció. Ya no estaba más sentada en la iglesia. Ya no estaba allí. Estaba en una presencia maravillosa. Y la mejor manera de describir eso no es ni siquiera una luz, porque era algo mucho más grandioso que eso. Era como una presencia de amor, algo profundo y acogedor. Y las palabras amor son comunes para describir ese tipo de sensación, pero es difícil de explicar, especialmente para quien nunca ha tenido una experiencia de casi muerte o no ha sentido el amor intenso de Dios. Nosotros, como humanos, a veces asociamos el amor con algo que no siempre es positivo, especialmente si hemos sido abusados o si tuvimos una idea equivocada de lo que es el amor. No sé si amor es la mejor palabra para describir lo que sentí, pero fue algo que trascendió cualquier definición. Estaba allí, no sentada, sino en una presencia pura. Era como un arcoíris suave, el más brillante que te puedas imaginar, tan brillante como el sol, pero suave a los ojos. Tenía la sensación de que ya había estado allí antes. No era algo nuevo, era como si estuviera regresando a casa.
como si hubiera encontrado el lugar donde siempre pertenecí. Y cuando esto sucedió, todo lo que viví hasta entonces parecía un sueño lejano. La sensación era de pura alegría, de puro éxtasis. Era casi tan intensa que si una gota más de alegría hubiera entrado en mi cuerpo, habría explotado de tanta felicidad, porque era demasiado. Y entonces volví a la celda, y seguía regresando a la celda, como si la celda fuera mi base, como si fuera mi casa. Buscaba la iglesia, trataba de conectar con la iglesia, para vivir esa experiencia increíble de purificación de lo que yo, no quiero exagerar, pero creo que estaba en la presencia de Dios. Eso fue lo que me pasó. En el siguiente momento, estaba de vuelta en la celda. Y mira, regresé a la misma celda en la que había sido esposada, esa en la que pasé tanto tiempo. Muchas cosas me sucedieron allí, cosas de las que nunca hablé. Estuve confinada por un buen tiempo, así que regresé a la misma celda. Pero esta vez, algo era diferente. Tenía algo que no tenía antes. Tenía a Cristo dentro de mí. Y recuerdo pensar, puedo quedarme aquí en la celda hasta que Él regrese y no me importa. Tendré alegría incluso estando esposada, porque estoy limpia, fui transformada, estoy curada, estoy liberada. Ya no soy esa chica que estaba aquí antes. Soy una persona completamente nueva. Puedo soportar esto. No me importa si voy a quedarme aquí el resto de mi vida. En el siguiente instante, me di cuenta de que estaba oscuro otra vez. La única luz en la sala venía de un hombre que estaba de espaldas a mí. Nunca vi su rostro, pero él estaba escribiendo fechas en la pared, una lista grande de ellas. Yo estaba detrás de él y traté de moverme para intentar ver su rostro o cualquier otra cosa, pero no pude. Solo veía su espalda. No voy a decir que era un hombre radiante, pero la luz no venía de él. Él era la luz. Estaba escribiendo las fechas en la pared, y me disculpo, pero cuando vi las fechas, reconocí algunas. Estaba contando, eran 11 en total, y algunas las reconocí como los aniversarios de mis hijos. Las otras no las reconocí. No dije nada, pero él comenzó a hablar conmigo, no con la boca, sino dentro de mí. Sabía lo que estaba pensando, y antes de que pudiera terminar de pensar, él ya me daba la respuesta. Yo estaba pensando, ¿qué son esas otras fechas? Y entonces comenzó a hablar, pero no respondió a mi pregunta. Dijo algo que no entendí muy bien, pero creo que es importante contar, para que la siguiente parte de la historia tenga sentido. Dijo, te busqué durante años. Te busqué en todas las prisiones que pude encontrar, en todas las prisiones que existían. Te busqué y no te encontré. Solo supe que estabas viva porque siempre recibía llamadas para ir a recoger a tus hijos. Sabía que estabas viva porque me llamaban para venir a buscar a tus hijos y llevarlos a casa. Fue entonces cuando miré nuevamente las fechas, y no eran solo las fechas de mis hijos vivos. También había fechas de los hijos que perdí, hijos que estuvieron en mi vientre. Eran 11 fechas, y él me dijo, seguía recibiendo llamadas para venir a recoger a tus hijos y llevarlos a casa, así que supe que estabas viva. Sabía que aún había esperanza, y que seguiría buscándote. Y miré nuevamente las fechas en la pared, y una de ellas brilló más que las otras. No fue porque la recordara, sino porque eso me estaba siendo mostrado. Fue el día de la retirada que hice con las niñas. En ese momento, sentí como si mis brazos se abrieran y pudiera sentir a las dos, aunque no las veía. Las sentía en mis brazos, como si las estuviera abrazando, con sus cabecitas en mi hombro. Podía sentirlas, pero no podía verlas. Pregunté, ¿puedo verlas? Y él me respondió, no, nunca les di el soplo de vida. Las verás pronto. Las otras fechas correspondían a otras retiradas e incluso a algunos abortos espontáneos que ni siquiera sabía que había tenido. Pero al menos supe que estuvieron allí, aunque no hubiera sido consciente de ello. Y en ese momento, supe, de alguna manera, que a pesar de haber hecho esa elección egoísta, Dios me dio un maravilloso regalo,
Esas niñas gemelas idénticas, algo que sería un sueño para muchas personas. Y yo simplemente lo tiré, como si dijera, no, gracias, por puro egoísmo. Pero aún así, él siguió buscándome. Él me perdonó. Él las amaba. Y ellas seguirían esperándome, no si eso vuelve a suceder, sino cuando eso vuelva a suceder. En el siguiente momento, estaba de vuelta en la celda. Siempre regresaba a la celda, y había un charco en el suelo de piedra, formado por las lágrimas que había derramado cuando estuve en su presencia. Creo que las lágrimas cayeron y formaron ese charco. Él me pidió que mirara hacia él, y cuando miré, pude ver una escena comenzando a desarrollarse en esas lágrimas. No voy a decir que era una película, porque era real, parecía que era en otro lugar, pero era como si fuera en tiempo real. Y entonces miré y vi algo tan hermoso que, comparado con eso, las pinturas de Thomas Kinkade parecían dibujos de jardín de infancia. Era la escena más linda y serena, llena de paz, como si todo estuviera vivo. Había un árbol enorme, y digo enorme, más grande que mi casa. Y debajo de ese árbol vi todos esos ángeles. Eran ángeles, como el que había caminado conmigo cuando era niña. Estaban allí debajo del árbol, con un arroyo frente a ellos, y solo estaban conviviendo. Era algo maravilloso de ver. También vi un arroyo subiendo una colina muy empinada. Me pareció extraño, pero luego me di cuenta de que al lado del arroyo había piedras formando escalones, que subían por la colina y salían de la escena, alejándose del charco. Y antes de entender lo que estaba pasando, comencé a protestar, a gritar, a llorar, diciendo, «No, no, no». Supe en ese momento que estaba a punto de ver a mi hija, por la que tanto había llorado, por la que había sufrido tanto. Mi hija, cuya muerte me alejó tanto de Cristo, que llegué a aceptar que iría al infierno y pensé, voy a lidiar con eso cuando llegue allí. Comencé a protestar y a gritar diciendo, no soy digna, es demasiado, no lo merezco. Aún hoy no sé por qué protesté, pero era algo que me parecía grande, un peso muy grande para cargar. Y nunca le conté esto a nadie, pero siempre tuve ese deseo en mi corazón. Siempre quise saber cómo sería ella, cómo habría quedado al crecer. Cada año pensaba, ¿se parecería a mí? Incluso llegué a buscar fotos de progresión de edad, porque solo quería verla crecer, ver cómo estaría ahora. Entonces, mientras miraba la escena reflejada en el charco de lágrimas, algo increíble ocurrió. Comencé a ver, y juro que esto es cierto, una joven mujer alejándose de la multitud. Estaba subiendo los escalones de piedra junto al arroyo que subía a la colina. No puedo ni describir la sensación de ver esa escena. Estaba a lo lejos, mirando desde lejos, no era algo tan cercano, pero aún así supe que era ella. Solo comencé a llorar, pero era un dolor mezclado con una inmensa alegría. Una alegría por la tristeza que había llevado tanto tiempo y que alimentaba todo ese sufrimiento en mi corazón. Era como si todo el dolor saliera de mí, como si las lágrimas estuvieran purificando lo que había guardado por tanto tiempo. Supe que era ella. Ella comenzó a caminar y pude notar que ella sabía que yo la estaba observando. Caminaba de forma tímida, pero era muy alta, con el cabello largo y oscuro, a la edad que tendría si no hubiera muerto. Pude ver a la linda joven que sería si hubiera crecido, a la maravillosa adolescente que tanto soñé, y recordé pensar, vaya, recuerda esto, Tara. Recuerda esto para que no tengas que intentar recordarlo después. Si Dios puede hacer esto, Él no va a quitarte este recuerdo. Él puede hacer cualquier cosa. Ella llegó a la cima de los escalones de piedra, puso una mano a cada lado de un arco y se giró para mirarme. Sonrió. Y en ese momento se veía como mi mamá, como mis hermanas, como yo misma, pero de una forma hermosa. La reconocí inmediatamente. ¿Cómo la reconocí si no la veía desde que era un bebé? Pero supe en ese momento que era ella. Y fue en ese momento, en ese preciso instante, que realmente entendí, de forma clara, cuán poderoso es Dios. Me di cuenta, de verdad, de que si Él puede hacer esto, puede hacer cualquier cosa. Le pregunté, ¿Juana puede oírme?
¿ella puede verme? Y él respondió, no, pero ella sabe que estás ahí. Pregunté, ¿puedo abrazarla? Y él dijo, no, aún no estás allí. Ahora, quiero regresar un poco. Este es casi el momento en el que regreso aquí. Entonces, antes de llegar a esa parte, hay algo que olvidé contar. Regresé a la celda y estaba sobre un mapa, poco después de ver a Ana y todo lo demás. Estaba sobre un mapa, y aunque no podía ver a Jesús a mi lado, sabía que Él estaba allí. Podía sentirlo. Nos comunicábamos. Al mirar ese mapa, me di cuenta de que había varios caminos, varias elecciones, pero el único camino que veía era el mío. Era como un mapa de mi vida, pero lo estaba mirando al revés, como si estuviera en el presente mirando el pasado. Fue en ese momento que me di cuenta. Mi vida había terminado. Sentí que tenía tanto que arreglar, pero mi vida ya estaba al final. Estaba en el final del camino, y casi me enojé. ¿Puedes imaginarlo? Primero, aparté la mano de Jesús y luego tuve la valentía de enojarme con él. Pero lo hice, casi gritando. ¿Por qué esperaste hasta ahora? ¿Por qué esperaste hasta que mi vida estuviera al final para mostrarme que eres real, para sanarme, liberarme, abrir mis ojos para que viera que todo esto es real? Miré el camino de mi vida, lo cual puede parecer algo tonto. Había varias marcas, como si fueran alfileres, a lo largo de ese camino, cientos de ellas, desde el principio, desde mi nacimiento. Y allí estaban, marcando los momentos más importantes de mi vida. Me vi allí, en cada uno de esos momentos, cuando me rechazaste, cuando me alejé de ti. No puedo ni explicarlo. Y cuando él dijo eso, miré cada una de las marcas. Cuando digo que reviví esos momentos, no es como si tuviera que revivirlos minuto a minuto. Solo miré las marcas, y toda la experiencia volvió. Comencé a mirar algunos de esos momentos y pensé, Dios mío, no lo sabía. No me daba cuenta de que realmente era el Espíritu Santo tratando de llegar a mí, golpeando mi corazón. Pero cuando tu corazón está cerrado para Dios, no reconoces al Espíritu Santo. Te vuelves prácticamente inalcanzable. Necesitas llegar a un punto de humildad, y yo aún no había llegado allí. Había cientos de marcas en el mapa, y él nunca dejó de buscarme. Él nunca dejó de buscarme. Ahora, hay algunas partes de esta experiencia que no encajan muy bien en ningún lugar. Voy a dar un breve resumen de las cosas que vi, lo que se me mostró, lo que experimenté y aprendí. Vi la mano de Jesús limpiar cientos, miles, cientos de miles de almas, con un simple movimiento de su mano. Lo vi crear mares, crear tormentas y mares que destruyeron naciones. Lo vi crear la vida, dibujarla y luego quitarla. Y mientras vivía todo esto, no solo era una observadora, como una espectadora inocente. Yo entendía la sabiduría detrás de todo, la razón detrás de todo. Y nada es como parece, amigos. Por eso, la Biblia dice que no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, regresé a la presencia de Dios y, de nuevo, estaba en la celda. Le pregunté a Dios qué había pasado con mi hija, porque vivo en un pueblo pequeño y aislado, donde no pasa nada. Nunca obtuve respuestas reales sobre su muerte. Sí, hubo una confesión, pero eso no significa nada sin muchas pruebas. La autopsia fue inconclusa, así que nunca hubo una investigación a gran escala. Nadie fue realmente responsable y nunca obtuve respuestas verdaderas. Le pregunté a Dios, ¿qué pasó con ella? Solo necesito saber qué pasó con ella. Y Él me respondió. Yo quité su aliento. No me desplomé en lágrimas porque ya lo sabía, en lo más profundo de mí, pero solo quería esa confirmación para poder aceptarlo realmente y perdonar. Quería poder perdonarlo. Luego le pregunté, mientras estaba en la presencia de Dios, si podía ir a verla. Quería saber si podría estar con ella. Y Él me dijo, aún no estás allí. ¿Quieres ir a ella? ¿Quieres regresar? Jesús estaba hablándome en ese momento. Él dijo, no puedes ir a tu hija porque aún no es tu hora, pero, bueno, esa es tu elección. Me di cuenta de que donde estaba
Realmente no había cruzado al otro lado. No me gusta esa expresión, pero fue por eso que no pude abrazarla, porque no estaba en el mismo lugar que ella. No entendí bien lo que eso significaba, pero entendí que aún no estaba donde ella estaba. Él me preguntó, ¿quieres ir a ella? ¿Quieres regresar? Y me quedé pensando, ¿regresar a dónde? Porque en ese momento no recordaba mi vida aquí en la tierra. Definitivamente no estaba pensando en eso. Me sentí casi herida, como si estuviera decepcionada por no haber pensado en mis otros hijos en ese momento. No pensé en nada de aquí, nada en absoluto. Y fue entonces cuando él me dijo algo y me di cuenta. Pensé, Dios mío, hay tantas personas allá abajo que ni siquiera creen que Dios existe. Hay tantas personas viviendo sus vidas que pueden morir mañana y no tienen idea de que Jesucristo es real y que Él es el único camino. Y en ese momento supe que estaba regresando. Ya no tenía ese dolor. Ahora tenía una alegría, tenía a Jesús conmigo. Pensé, quiero regresar, no solo para avisarles a todos. Y aquí viene la parte loca de todo esto, y donde realmente me doy cuenta de que es una fe infantil. Nunca, ni por un segundo, pensé que vendría aquí para contarle a todo el mundo que era real y que todos serían salvados. Nunca se me pasó por la cabeza que habría personas que no me conocían y que no creerían en mi experiencia. Quien me conoce cree, porque mi vida es la prueba de eso. No se puede esconder un buen fruto. No se puede fingir un buen fruto. No se puede fingir una transformación. Así que dije, sí, quiero regresar. Quiero contarle a la gente. Y, en el siguiente instante, Bueno, antes de eso, en ese momento en que dije, sí, quiero regresar, que fue cuando sentí que no fui inmediatamente a verla, o tal vez porque él sabía que no iba a ir allí ese día. Cuando dije, sí, quiero regresar y contar, una enorme ola de revelación me invadió. Me di cuenta de que todo lo que había vivido en mi vida, todas las elecciones que tomé, incluso las malas, todo lo que pasé, todas esas veces que estuve sola en mi cuarto, gritando, llorando, queriendo morir, pensando que ya no había más esperanza, todas las veces que me sentí abandonada por Dios. Todo lo que viví me llevó a ese momento, hasta mi muerte en esa celda, hasta esa experiencia, hasta poder regresar y contarle a la gente sobre esto. Y eso me hizo sentir que todo lo que pasé en la vida, todo lo que me causó tanto sufrimiento, formaba parte de un plan mayor y que nada de eso fue en vano. Eso realmente me ayudó mucho desde entonces. No me arrepiento de nada. Sé que había un plan y un propósito para mi vida incluso antes de nacer. El siguiente momento fue como si estuviera en un sueño anestésico o algo así. No podía ver, casi no podía moverme, pero podía escuchar y sentir. Sentía que me estaban llevando. Alguien estaba detrás de mí, con los brazos bajo mis axilas, llevándome hacia atrás. Otra persona tenía cada una de mis piernas, cargándome. Ellos conversaban, como si estuvieran jugando, riendo, pero no podía entender lo que decían hasta que, de repente, me levantaron y empezaron a reír. Y entonces, uno de ellos dijo, «No puedo entrar ahí». No sabía a dónde me llevaban y me quedé sin entender. Se reposicionaron y ahora ya no había nada detrás de mí. Y entonces me pusieron sobre algo suave, como una especie de almohada. No sé exactamente cómo explicarlo, pero era algo bastante cómodo. En el siguiente instante, sentí una capa húmeda de dolor envolviéndome, un malestar físico intenso. Abrí los ojos y me di cuenta de que tenía una sábana sobre mi rostro. Estaba en una sala fría, con un guardia afuera. De hecho, habían escrito DOA, muerto a la llegada, en mi brazo, junto con varias anotaciones hechas con un marcador, probablemente de todos los intentos de resucitación. No sé si necesitaban eso, pero ahí estaban, las marcas de los esfuerzos por reanimarme, hechos hasta que llegaron los paramédicos. Lo más impactante, sin embargo, fue descubrir que no fui transportada en una ambulancia o camión de bomberos, sino en una camilla, y eso solo me golpeó más tarde, como algo muy fuerte. Muchas cosas sucedieron desde que regresé.
Arranqué la sábana de mi rostro e intenté gritar, pero mi boca estaba tan seca, mi garganta tan reseca, que no pude. Cuando el guardia me vio, su rostro se puso blanco. No dijo nada, solo corrió. Porque, en el fondo, sigo siendo propiedad del Estado, viva o muerta. Había un guardia frente a la sala fría del hospital donde estaba. No era exactamente un congelador, pero era una sala extremadamente helada. Entonces, ¿estabas en la morgue?, Zrenia preguntaron. No lo sé. Como estaba bajo custodia, no les importaba nada. Era muy difícil obtener cualquier tipo de información de alguien. Yo solo era una drogadicta, una criminal, y no les importaba nada de lo que dijera. Ni siquiera pude averiguar cuánto tiempo estuve muerta, qué pasó, cómo me encontraron. Aún hay cosas para las cuales nunca tuve respuestas. De hecho, después de salir, contacté a los hospitales, intentando obtener registros para entender qué pasó, porque nadie me dio respuestas. Fui deshumanizada. No había nadie que viniera hacia mí, me acariciara la cabeza y dijera: «Gracias a Dios que estás viva, esto es un milagro». No, era algo muy diferente. Era como si solo fuera un número, nada más. Pero en ese momento no me importaba. Estaba con la alegría de quien acaba de vivir algo increíble. No había nada en este mundo que pudiera derribarme en ese momento. Tomé la decisión de regresar, aunque, en realidad, no estoy segura de si fue realmente mi elección. Siento que Dios ya sabía lo que iba a pasar. Él tenía un plan para mi vida. Creo que el motivo, además de que Dios está lleno de gracia y amor por todos nosotros, es que Él me dio la vida de vuelta como una prueba. No es que la gente tenga que creer en lo que me pasó. Sé que algunos no lo creerán, y está bien. Pero algún día creerán. Todos creerán, tarde o temprano. Y el testimonio de que este encuentro con Jesús tuvo en mi vida es que, después de esa experiencia, comencé a vivir de una manera completamente diferente. Soy la persona que habría sido si no hubiera sido violada, abusada y caída. Realmente creo que soy mejor de lo que habría sido si nunca hubiera pasado por todo eso. Desarrollé una gran humildad, porque sé lo que es estar en el fondo del pozo. Sé lo que es eso. La compasión y la humildad dentro de mí son enormes. Si solo me hubiera graduado de la universidad, casado virgen, tenido una familia y vivido una vida perfecta, creo que habría dado la gracia de Dios como algo garantizado. No creo que estuviera tan cerca de Dios como lo estoy hoy, si no hubiera pasado por todo lo que pasé. Jesús no victimiza a las víctimas, no las mira y dice: «Eres una víctima de este mundo, entonces te condenaré al infierno». No, Él toma a la víctima, conoce el corazón de cada uno y sabe que, en el fondo, yo ansiaba por él. Quería saber qué es el verdadero amor de un padre, quería entender qué es el amor completo. Y Él es ese amor, y siempre me llamó, siempre me suplicó: «Ven a mí, soy yo quien puede salvarte, soy yo quien puede sacarte de todo esto». Él nunca se rindió conmigo, siempre insistió, repetidamente, sin parar. Hay un momento que, no sé por qué, quedó marcado en mi memoria. El primer momento que vi fue el matrimonio de mis padres. Cuando digo mis padres, quiero decir el hombre que me crió, el buen hombre cristiano que me crió, que descubrí que no era mi padre biológico. Fue su matrimonio. Y supe que, a pesar de sentirme abandonada por mi verdadero padre, ese hombre fue puesto en mi vida por Dios, como una figura paterna. Él realmente fue el líder de nuestra familia. Llevó a toda la familia a Cristo. A pesar de sentir que mi padre biológico no me quería, en realidad, fue Dios quien puso a ese hombre en mi vida para criarme. Me pareció muy significativo. El segundo momento que vi fue cuando tenía unos 19 años. Estaba profundamente drogada, viviendo una vida rápida y vendiendo sustancias. Estaba en un carro que había sido robado. En mi cabeza, iba hasta esas personas y les iba a explicar que no era yo, tratar de limpiar mi nombre para que no vinieran detrás de mí. Pero obviamente, estando drogada, no estaba pensando con claridad. Estaba en el estacionamiento de un hotel.
Tenía 20 años, pesaba 36 kilos, tratando de limpiar mi nombre, pero terminé siendo severamente agredida, tanto por hombres como por mujeres. Casi pierdo la vida allí. Realmente pensé que iba a morir en ese momento. Y de repente, el último hombre que estaba encima de mí paró, y mientras me pegaban con una pistola en la cabeza, estaba a punto de perder el conocimiento. Recuerdo haber pedido mentalmente: Dios, ayúdame. No tenía una conexión con Dios, pero aún así, pedí. Y entonces, ese hombre se detuvo, me tomó de la mano y me dijo: si quieres vivir, corre. Corrí lo mejor que pude, aunque estaba herida. Corrí alrededor de 3 kilómetros sin parar hasta llegar a una gasolinera. Estaba exhausta. Solo quería respirar. No tenía dinero, no tenía celular, no tenía nada. De repente, vi un taxi estacionándose. En ese entonces, aún existían los taxis. El conductor no se acercó a la gasolinera. Estacionó justo al lado de mí y se acercó a mí, como si estuviera ahí para ayudarme. Le dije: no pedí un taxi, no tengo teléfono. Y él respondió: estoy aquí para ti, vine hasta aquí para ayudarte. Yo estaba confundida, pensando: ¿qué está diciendo? Era un hombre mayor. No sé si era indio. Tal vez de otro origen. Dijo: estoy aquí para ti. ¿A dónde necesitas ir? Respondí que necesitaba ir a un hotel a unos kilómetros de distancia, y él dijo: está bien, sube, estoy aquí para ayudarte. No tenía dinero, y él dijo que no importaba, que no tenía que pagar. Aún estaba desconfiada, porque tenía miedo después de todo lo que había pasado. Le pregunté: no me vas a hacer daño, ¿verdad? Y él respondió: no, no te voy a hacer daño. Alguien ya lo hizo, pero yo estoy aquí para ayudarte. No tenía muchas opciones, así que subí al taxi. Me llevó al hotel donde me estaba hospedando, y cuando llegamos, me preguntó: ¿puedo acompañarte hasta tu cuarto? Normalmente, habría dicho que no, pero estaba asustada, porque las personas que me habían agredido sabían dónde estaba. Así que, al final, dije: está bien, creo que sí puedes acompañarme. No sentí nada malo en ese hombre, así que me acompañó hasta la habitación. Y cuando llegué allí, lo único en lo que podía pensar era en usar sustancias. Después de todo lo que había pasado, con las sustancias que había en la habitación, estaba lista para refugiarme en ellas. Él me dijo: ¿puedo entrar solo un momento? Necesito hablar contigo. Y hablaba de esa manera, como si fuera algo realmente importante. No te voy a hacer más daño. ¿Quién habla así hoy en día? Pensé: no, sabes, realmente tuve una noche difícil. Pero él insistió: es importante, necesito hablar contigo. Le dije: por favor, no me hagas daño. No sentía que fuera a hacerme daño, pero en ese punto de mi vida, todo lo que pasaba era confuso. Pensé que si me iba a hacer daño, ya lo habría dicho. Entonces, entró en la habitación y yo estaba sentada en la cama, revisando las cosas, buscando mis sustancias. Trataba de ser discreta porque, por más que estuviera enganchada, aún sentía vergüenza. Él tomó la Biblia de la mesa de noche, la abrió y comenzó a leer las escrituras para mí. Me dijo: no importa dónde has estado, no importa lo que estés haciendo. Ninguna de esas cosas importa. Corre hacia él, llámalo, él te está llamando. Yo estaba regresando a casa y Dios me dijo que me detuviera, porque alguien necesitaba mi ayuda. Empezó a leer las escrituras, pero no recuerdo qué leyó. Me enojé mucho con ese hombre. Comencé a insultarlo, le dije: sal de mi habitación, loco, no hay nada de malo en mí. Me negué completamente a humillarme, solo quería drogarme. Y por alguna razón estaba enojada, pero al mismo tiempo asustada, una mezcla de sentimientos. Empujé a ese hombre fuera de mi habitación. Él fue al baño, puso la Biblia en el lavabo y antes de salir, le dije: llévate esa porquería contigo. Él salió, y yo me quedé allí, en esa habitación de hotel, sentada en el suelo, sin moverme en toda la noche. Estaba cubierta de sangre, no me bañé, nada. Solo quería drogarme. Y sí, estaba drogada, pero había una sensación diferente en el aire.
una sensación que no podía identificar. Seguí llorando, pero no eran lágrimas de arrepentimiento ni de tristeza por lo que había pasado, sino lágrimas de cambio, de esperanza. No puedo ni explicar bien lo que sentí, pero ahora sé que esa habitación estaba llena del Espíritu Santo, incluso en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Y esa sensación permaneció allí, hasta el punto de que cambié de habitación para tratar de escapar de ella. Pero, cuando vives en el pecado, no quieres sentir eso. Ese fue uno de los pocos recuerdos, un destello de lo que ocurrió en ese momento de mi vida. Sí, debí haber prestado más atención, pero al menos ahora sé cómo reconocer esos momentos. En la visión que Jesús estaba escribiendo en la pared, cuando el nacimiento de mis hijos, los bebés, sucedió en el cielo. Esa fecha era el día en que tuve la extracción de las gemelas que llevé la culpa por tanto tiempo. Y fue la primera vez que clamé a Dios, cuando pensé que mi vida había terminado. No mucho después de eso, cuando pedí perdón, descubrí que estaba embarazada nuevamente, con gemelos. Eso fue algo muy hermoso y especial en mi vida. Cada bebé es especial, pero los gemelos son doblemente especiales. Y gemelos, después de algo tan grave que hice, sentí que fue la manera de Dios decirme, te perdono. Fue como si Él me dijera, tienes 10 veces más de lo que el enemigo intentó quitarte. Todo lo que te quitó, yo lo estoy restaurando para ti, multiplicado. La chica que estaba en esa iglesia, con la que crecí, que estaba tomada de la mano conmigo y con mi hermana, no hablaba con ella desde hace 20 años, así que me sentía muy dudosa. Pensé, ella va a pensar que estoy loca. No hablo con ella desde hace tanto tiempo. La última vez que supo de mí era una drogadicta, probablemente ni quiera hablar conmigo. Lo pospuse durante meses después de regresar, y un día, finalmente, la sensación fue muy fuerte. Realmente ya no podía soportarlo más, y salí del trabajo para enviarle un mensaje. Le mandé un mensaje a través de Facebook, meses después, y le conté sobre mi experiencia, no toda la historia, pero la parte en la que ella estuvo involucrada. Le dije que ella fue parte de mi experiencia de casi muerte y que fue gracias a ella que llegué a Cristo y que eso salvó mi vida. Ella respondió, pero me tardó un poco en contestar. Me dijo, no te respondí antes porque estuve de rodillas orando. Estuve orando la noche pasada, porque estaba luchando mucho espiritualmente. Ya no sabía si Dios era real, no sabía por qué estaba haciendo todo eso. Estaba perdiendo mi fe. Ella me dijo, oré a Dios y le dije, si eres real, demuéstramelo, porque esta será la última vez que voy a orar. Y al día siguiente, despertó con mi mensaje. Me sorprendí, porque pensaba que era ella quien me había ayudado espiritualmente, pero en realidad, Dios usa a todos nosotros de maneras locas y maravillosas. Él elige a las personas que menos imaginamos. Si miras a las personas que Dios eligió en la Biblia, eran las menos probables. En muchos casos, no escogerías a un asesino para llevar el gran mensaje de Jesucristo al mundo gentil, o escogerías a un adúltero y asesino, como David, para compartir los salmos, que son una de las expresiones más profundas del corazón de Dios. Pero Dios usa a todos de formas inesperadas. Querido Señor, venimos ante ti hoy y pedimos, Señor, que tú toques los corazones de aquellos que aún están en cautiverio esta noche. Que les muestres, Señor, que tú tienes compasión por ellos, que no estás enojado, Señor, que nada es demasiado vergonzoso para ser traído ante ti. Señor, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro libertador. No estás aquí para condenar, sino para liberarnos, porque tú nos amas y quieres vernos libres para aceptarte y recibir tu libertad, en el nombre de Jesús. Dios, oro por cada mujer que está viendo hoy, Señor, que lucha con decisiones que tomó respecto a su cuerpo. Señor, abortos, adopciones o cualquier cosa que le haya traído culpa. Quiero que ella pueda apoyarse en ti, Señor, y tú le muestres, como lo hiciste en mi vida, que tú puedes hacer belleza de las cenizas, Señor. Tú puedes perdonarla, y solo una relación contigo puede llenar ese vacío en su corazón. Y nadie está demasiado lejos de ti.
Señor, que aunque hagan su cama en el infierno, tú estarás allí. Por todos los que ven hoy, Señor, que tocaron sus corazones o sus emociones, oro para que tú toques sus corazones, Señor, y les muestres la verdad. Sé que esta experiencia, Señor, no fue solo para mí, fue para otros también, como ejemplo de tu gracia y redención. Señor, si hay alguien cuestionando mi experiencia, lo que me sucedió, oro para que tú derrames la verdad en su corazón, Señor, y uses esto como una puerta para una relación contigo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vieron cómo, incluso en las profundidades del sufrimiento y el dolor, Dios nunca se rindió? Él nunca dejó de buscar a aquellos que estaban rotos y perdidos. No importa dónde estés ahora, o lo que hayas hecho en el pasado, el amor de Dios es capaz de transformar tu vida. Él tiene un propósito para ti, un plan que va más allá de las dificultades que enfrentas hoy. ¿Estás listo para dar ese paso de fe? ¿Estás dispuesto a entregar lo que queda de tu dolor, tus errores, tus miedos, para recibir la sanación y la paz que solo Cristo puede ofrecer? Piensa en esto. ¿Qué te está impidiendo entregarte a Dios por completo? ¿Tienes miedo de lo que vas a encontrar? ¿O todavía te ves como una persona indigna de su perdón? Te desafío a reflexionar sobre lo que realmente te mantiene apartado del cambio. Puedes seguir luchando solo, o puedes elegir rendirte a aquel que tiene el poder para restaurarte por completo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está buscando esa transformación. Dios está tocando la puerta de tu corazón, y la pregunta ahora es, ¿vas a abrir la puerta? Sé que este viaje no es fácil, pero no tienes que enfrentarlo solo. Dios está contigo, listo para darte la fuerza para comenzar de nuevo. Si realmente quieres cambiar, comienza ahora, no esperes más. Di sí a Él y ve lo que Él puede hacer en tu vida. Y si aún tienes dudas o te sientes inseguro, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. En cada video, vamos a entender juntos más sobre la palabra de Dios y cómo aplicarla en tu vida diaria. No estés solo en este camino. Ven y sé parte de nuestra comunidad. Te aseguro que no te arrepentirás. Al principio de nuestra relación, a los pocos meses, ella quedó embarazada. Estábamos muy felices y agradecidos por eso, pero a medida que avanzaba el embarazo, se volvió muy hostil conmigo. Yo era constantemente amenazado con que no vería a mi hijo si no hacía exactamente lo que ella quería, especialmente en temas políticos. No sabía cuándo había nacido mi hijo. Me enteré de eso una semana después. Que presentara una solicitud en el Tribunal de San Francisco para establecer la paternidad y la visita. Solo para verlo por primera vez me tomó 13 meses. Así que no lo vi hasta que tenía 15 meses. Fue un verdadero sufrimiento. Conseguí la custodia compartida. Él tenía más o menos 2 años cuando eso ocurrió. Y fue justo en ese momento cuando ella comenzó a tratarlo como no binario. Pero ella publicaba fotos de él con vestidos, maquillaje y cosas extrañas como esas. También hubo una publicación en la que ella anunció el embarazo en Facebook y, por supuesto, tomé una captura de pantalla. Ella escribió: Baby Sawyer, previsto para diciembre. Te amaré, seas niño, niña o ninguno de los dos. Me sentí triste y asustado por mi hijo, pero pensé mucho sobre eso y decidí que haría todo lo que pudiera para luchar por él, para asegurarme de que fuera feliz con quien es y que supiera que existen niños y niñas. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.